sin más, vamos a dar paso al debate, al turno de intervenciones, para lo cual habíamos traído a nuestro compañero el robot, que iba a limitar los tiempos, pero confiamos en ustedes, en su buena voluntad, porque lo que esperamos es que en torno a 10-15 minutos, para que no se nos vaya mucho el tiempo, puedan intervenir el mayor número de personas posible, lo cual nos lleva a que yo les pida que sean bastante moderados a la hora de concretar sus preguntas o concretar sus reflexiones, que seguro que serán muy interesantes, pero que si se extienden demasiado le quitan tiempo a otros. Y por esa misma regla de tres, yo ya me callo y doy la palabra a quien quiera empezar. Por aquí. Al profesor Costas, en su tan breve como lúcida diagnóstico de la situación, planteamos que también es un momento al final casi apocalíptica, de crisis social, crisis económica, de falta de esperanza, con una falta de sociedad civil evidente. Mi pregunta era: ¿quién nos saca de todo esto? Pero en el final de su intervención aparece como una varita mágica, en el sentido de que en las próximas elecciones, y hace referencia a comentarios con algunos líderes políticos, parece ser que de ahí se va a iniciar un proceso que va a dar solución a esta situación. Si nos puede comentar un poco más en detalle a qué se está refiriendo. Bueno, pues por aclarar, vamos a intentar hacer todas las preguntas de conjunto y después responderán los dos intervinientes, y si alguno de ustedes también tiene alguna pregunta respecto al centro de debate, también nuestro presidente responderá. Y le agradezco al primer interviniente que se haya tenido a su tiempo, eso facilita la tarea. Por aquí. Sí, gracias por la intervención. Quería una pregunta para el profesor Costas. Ha hablado de la desigualdad, pero yo creo que hay un aspecto importante dentro de esa desigualdad, que es la desigualdad intergeneracional. Es decir, los jóvenes que estaban mal hace ya muchos años, ahora el efecto escala con la crisis se ha hecho está mucho peor. Yo creo que la lucha de clases se ha convertido ahora en una parte de lucha intergeneracional. Nos estamos comiendo el pastel nosotros de los jóvenes, y esto en algún momento nos pasará cuenta. No sé si le parece importante también como parte de esa desigualdad. Gracias. Sí, por aquí también. Pregunta para el profesor Antón Costas. ¿Qué modelo de financiación autonómico consideraría adecuado para la España posible? Muchas gracias. Mientras se animan más compañeros intervinientes, voy leyéndole algunas de las preguntas que nos han llegado desde Twitter. Desde Granada, Ernesto le pregunta a Juan Antonio Carrillo qué opina de la idea de su maestro, el profesor Muñoz Machado, de hacer una reforma del Estatuto Catalán y de la Constitución al mismo tiempo para evitar interferencias del Tribunal Constitucional. Se entiende que tras un acuerdo político previo, y la segunda pregunta, Antón Costa le plantea qué impresión causó la presentación hace unos días en Barcelona del nuevo libro de Muñoz Machado, Cataluña y la demás España. Sigo con otra pregunta que plantean desde Málaga. Madalena Martín hace dos preguntas. La primera: ¿la corrupción es un elemento disgregador o integrador en la España actual? Nos fijamos mucho. La corrupción, si es un elemento disgregador o integrador en la España actual. Nos fijamos mucho en los equilibrios de poder dentro de España, pero ¿juega España algún papel en los equilibrios de poder europeos? Desde Sevilla, Álvaro pregunta a Juan Antonio Carrillo: ¿cuál es el rol de Andalucía ante el desafío soberanista de Cataluña? Desde nuestros amigos andaluces regenerados nos preguntan: ¿qué modelo de financiación autonómico consideraría adecuado para una España posible? Ese entiendo que va para los dos ponentes. Y otra para los dos ponentes: ¿se es consciente en Cataluña, aunque más bien parece ser que para todos, ¿se es consciente en Cataluña de la sensación que tenemos mucho de que nada es bastante para ellos
negociable. No entendía nada. No sé si alguien más quiere por ahí. Quiero felicitar a los dos ponentes porque han hecho una intervención breve, de alta calidad y muy interesante. Y me ha parecido, mi pregunta va dirigida a los dos. Me ha parecido detectar, aunque los discursos están muy bien montados y los diagnósticos muy bien hechos, muy bien fundamentados, me ha parecido notar un par de contradicciones que quería que me respondieran a ellas. En primer lugar, hay una contradicción, veo, entre el supuesto valor democrático del derecho a decidir, que uno pensaría que va a ser un argumento que se está utilizando muchísimo en Cataluña, ¿no? Por parte de un grupo amplio. Antes se refería a que un 80% de la sociedad catalana quiere tener ese derecho a decidir, lo apoya, ¿no? Con una contradicción legal, y es que la ley dice, y no dice cualquier ley secundaria, sino una ley fundamental, y uno de los puntos primeros de la Constitución, que la soberanía es un tema tan importante, radica en el pueblo español. Es como si los vascos o los navarros quisieran hacer un referéndum para que ellos decidieran si dejan o no dejan el cupo, por ejemplo. Entonces, ahí veo una contradicción que yo creo que es muy importante, porque no se trata de, hablábamos de que no es el momento del derecho, sino el momento de la política, pero bueno, es que me parece que la soberanía radica en el pueblo español, me parece que es el artículo primero o segundo de la Constitución, por lo tanto no hablamos de cualquier capricho de cualquier partido político, es algo muy importante. Entonces detecto una contradicción de principio que sinceramente yo soy una persona que conozco muy bien Cataluña y que simpatizo muchísimo con Cataluña. A veces me cuesta trabajo situarme porque este tema, este punto no se me aclara. Y en segundo lugar detecto otra contradicción en el discurso que se ha manifestado, que es la siguiente. Por una parte se nos dice que realmente los que quieren ser independientes en Cataluña son muy pocos, relativamente hablando, un porcentaje que nos situamos en un 20%, etcétera, etcétera, ¿no? Y mi impresión, aunque no conozco con detalle los datos objetivos, pero mi impresión personal después de ir, como repito, por Cataluña en los últimos 20 años y conocer muy bien, al menos Barcelona, que lo conozco bien, el independentismo, en contra de la opinión del profesor Costa, que lo conoce mejor que yo creo que ha habido un salto cualitativo. No es quizá lo que él llama el número de independentistas. Yo recuerdo cuando se puso en marcha la actual reforma del estatuto, muchos dijimos, esto es una locura, nadie lo ha pedido. Yo nunca había oído en el año 2006, 2007, 2008 en Cataluña, nadie, ninguna manifestación de ningún tipo, reivindicar un nuevo estatuto. Sí que ha habido siempre en Cataluña un deseo latente de avanzar, y el nacionalismo ha jugado con este argumento para ganar más poder, etcétera, pero esto fue una cosa que se le otorgó, se abrió la caja de Pandora sin nadie pedirlo. Entonces, si actualmente el número de independentistas no es tan alto, y yo creo que ha incrementado muchísimo en los últimos, como hemos comentado, los últimos 7, 8, 9 años, por varias razones, ¿cómo es que, como hablaba el profesor Carrillo, no hay más remedio que hacerle caso? Es decir, que se lo dice un poco que esto no hay que lo pare. Esto también observa ahí una pequeña contradicción que me gustaría que se especificara. ¿Por qué tan pocos pueden hacer tanto? Y convierten en algo que representa solamente un 3% de la población, algo que va a ser imparable. Me gustaría que esa contradicción también la tratara. Y de nuevo lo felicito por haber estado muy bien la presentación. Por aquí otra pregunta. Sí, yo me sumo a las felicitaciones, he aprendido muchísimo de estas dos intervenciones y quiero preguntarle a los dos ponentes una cuestión que me inquieta. ¿Piensan ustedes que en la España actual, en la política actual, donde se ha instalado tanto el sectarismo y el tacticismo, es posible abrir ese proceso constituyente o preconstituyente por el que incluso apuestan muchos catedráticos de constitucional ahora mismo como una solución factible a resolver tanto el problema catalán como otros muchos desajustes que tiene la Constitución ahora mismo? No es el mismo clima que se dio en el 78, ni mucho menos, y yo no sé si abrir ese melón no sería contraproducente. Sí, por ahí. ¿Hay otra pregunta? ¿Por ahí? Sí. No. Ahora parece. Sí. Gracias. Yo creo, y voy a dar mi opinión, no voy a hacer una pregunta, es que seguimos sin hacer el diagnóstico correcto del problema. Y voy a lanzar un órdago. Yo creo que el problema en España sí que es la economía. No son las ideas ni la política, es la economía. Lo que ocurre es que hay muchos políticos que manipulan las ideas para defender sus intereses económicos. Y en mi opinión tenemos un gran
país que no nos podemos permitir pagar. Tenemos un número de administraciones que las empresas, los trabajadores, nuestros impuestos, no podemos pagar. Y ahora estamos en un baile de sillas. Antes, cuando había dinero para todos, no había problemas. En estos momentos no hay. Y tenemos que abrir esa discusión. Tenemos que repartirnos nuestros impuestos de forma correcta. Y ese es el problema, ¿eh? Entonces yo animo que miremos a países como por ejemplo Suiza, ¿no? Donde los impuestos los recogen los ayuntamientos, ¿eh? Y después de que el ayuntamiento cubre las necesidades de sus ciudadanos, pues se paga al cantón y después se paga al Estado federal. Aquí vamos al contrario, ¿eh? Entonces yo creo que deberíamos reflexionar sobre cuál es realmente el problema que tenemos y yo creo que es ese. No nos podemos permitir el Estado, las administraciones que tenemos. Gracias. Por arriba también están pidiendo la palabra. Disculpa que no. La sala, el centro de debate invoca el espíritu liberal. El viejo grito liberal era orden público y libertad. ¿Es posible la política sin el cumplimiento? No quiero decir que no haya orden público, pero ¿es posible la política sin el cumplimiento de la ley, profesor Carrillo? ¿La hemos traspasado o nos hemos movido en el límite, como dice el profesor Costa? Sí, aquí abajo, enlazando un poco con lo que han dicho anteriormente los impuestos, en España existe ahora mismo una desigualdad total en cuanto al tema fiscal, tanto en rentas, sucesiones, transmisión de patrimonio fundamentado, incluso impuestos de sociedades. En una España posible, ¿sería posible alguna vez que tuviésemos una igualdad fiscal y una misma carga fiscal a todos los españoles y no depender de la comunidad autónoma a la que pertenezcamos? Y se evitarían de esa forma los paraísos fiscales que existen actualmente dentro de España. Gracias. Por aquí. Por ahí Una pregunta para el profesor Carrillo. En referencia al comentario que ha hecho del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, sobre que parece ser que se abre la lata al debate de reformar la Constitución, si no cree que eso nos está invitando a comenzar un diálogo un poquito más futurista de realmente irnos hacia un modelo español federalista como el americano. Es decir, si realmente empezamos a hablar de reforma constitucional, como jurista, es decir, cuáles serían los siguientes pasos para que realmente, bueno, parece ser que hay iniciativas que invitan a plantearse ese diálogo, ¿no? Vamos a plantear ya la última que habían pedido por ahí, porque ya no suele pasar el tiempo previsto. Le agradezco a todos también que se hayan ceñido al tiempo establecido. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Zulda Alcalá, soy el presidente de la Asociación para la Defensa de la Conferencia. Y quería preguntarle a la mesa una reflexión, que se hace el españolito de aquí, el ciudadano que llevamos todos. Sentimiento y derecho, sentimiento nacionalista, sentimiento y derecho. ¿Podemos permitirnos en la España del siglo XXI que un sentimiento nacionalista que no es democrático, porque la democracia es el gobierno del pueblo y la soberanía nacional reside en el pueblo español, no en un vecino de una localidad? ¿Puede unirse un sentimiento catalán, vasco, andaluz, en un ordenamiento jurídico vigente, no en una república bananera, no como los sentimientos nacionalistas del siglo XIX, en que los ordenamientos no estamos constituidos, con una constitución española que ha costado tanto, con una reforma anterior que ha costado tanto? ¿Se puede permitir un sentimiento tirar por la bola todo eso por todo lo que ha costado? Y otra reflexión que se está planteando el proyecto de abril. ¿Qué me hubiera pasado a mí si yo hubiera hecho la mitad de la mitad de la mitad de la mitad? Y yo soy jurista y todos los días veo que porque una persona roba un bolso puede ir a la cárcel. ¿Qué me hubiera pasado a mí si hubiera hecho la mitad de la mitad? Lo hubiera hecho más. Así que lo que ha hecho más, lo hubiera hecho cualquier persona. Predicar con el ejemplo. Y eso toda la sociedad lo está viendo. Si los propios políticos no predican con el ejemplo y dicen que la Constitución, que es una norma más, es una norma suprema, que nos da la convivencia, que ha costado tanto y tanto, tanto, se pasa por el arco del triunfo, ¿a dónde vamos a llegar?
Tiene razón, puede tener razón, pero vamos a darle forma. Estamos en un ordenamiento jurídico vigente. La Constitución española nos ampara, incluso desampara a ellos a lo que han hecho, pero siempre respetando. Y finalmente, yo creo que es el momento. Por ir sí, acortando que finalmente, se va el tiempo. Una reflexión, ¿no sería el momento de reinventar las administraciones públicas, de reducirlas, de reducir los parlamentos, de mirar con lupa a todas las comunidades autónomas? Y modestamente no estoy de acuerdo en que ha sido un éxito, sino que ha sido parte del problema. Muchas gracias. Bueno, tienen la palabra los ponentes, en el orden que ellos quieran. Le hemos puesto mucha tarea, vamos a ver cómo sale de ahí. El robot. No, entenderán ustedes que esto es un examen. No se oye. No, decía que entenderán que este es un examen, ¿no? Y que uno necesita tiempo, por eso le proponía al profesor Carrillo ir 3 a 3, y así hay más tiempo para pensarlo, ¿no? Vamos a ver, la primera es la que más me duele, porque decía un poco una visión apocalíptica, y con los esfuerzos que hago para escapar de ella, ¿no? Pero cuando uno va al médico, ¿no? Y dice, doctor, vengo porque tengo un malestar que no sé cuál es, y si el médico le dice, mire, es que tiene usted una infección de riñón, pero asustado el médico por el temor a que el paciente vea que este diagnóstico es apocalíptico, le dice, no se preocupe, pero esto no es nada, tire usted adelante, ¿no? A ver, yo en modo alguno, todo lo contrario, la esperanza es una palabra que usted pronunciaba también, no sé ahora ver quién era él, por eso que usted, no, perdón, la esperanza es una palabra que utilizo de forma continuada, aunque solo fuese, hay un libro reciente publicado en castellano de Daniel Kahneman, el psicólogo y premio Nobel de Economía de hace 4 años, que el título del libro creo que es Pensar rápido, pensar lento, en esos estudios de psicología conductista, de behavior, ¿no? De economía del comportamiento, dice lo siguiente, que está comprobado. Está comprobado. La batería necesitará cargarse pronto. Muy bien. Decía él, a los optimistas, los optimistas se equivocan más, dice él, los optimistas se equivocan más, pero les va mejor en la vida. Aunque solo sea por esto, normalmente tengo esperanza. No, lo que quería decirle con eso es, yo creo que las próximas elecciones, quieran o no, los partidos políticos serán elecciones en las que se va a abordar algunos de los problemas que tenemos delante, quieran o no. No es que me lo hayan dicho los respectivos responsables. Pero esto es una profecía, un pronóstico, más que una profecía, que tendremos ocasión de comprobarlo pronto. Y hablamos de nuevo. Se tendrá que abordar y será pseudo constituyente, porque es la única posibilidad de que haya un cierto pacto de legislatura entre los dos principales partidos de la oposición. Pero es un pronóstico de un analista, no lo vean. La segunda, desigualdad intergeneracional, es fundamental. Estamos expropiando a los jóvenes, déjenme decirlo de esta forma. Cuando nos salimos de las empresas con una buena pensión, a veces antes de la edad, nos sustituye otra persona, que es la que tendrá que pagar en el futuro, pero con ingresos mucho menores, ¿no? Y tendrá que pagar las pensiones. Si ustedes van a un notario amigo y le preguntan cómo se han cambiado en los últimos años los testamentos, verán cómo nosotros estamos realmente defendiendo nuestra longevidad y cargando esa longevidad a nuestros hijos. Estamos expropiando a nuestros hijos en un sentido probablemente un poquito exagerado, pero para que el chismito este no lo vuelva a decir nada. ¿Qué modelo autonómico para España posible? El que tenemos. El modelo autonómico es el que tenemos, lo que hay es que corregir disfuncionalidades y mejorar su eficiencia. Si una de esas disfuncionalidades o eficiencias es la que usted decía, el que ha intervenido en último lugar, ¿por qué no pensar en una
reformas de la administración pública más eficiente, estoy de acuerdo. Pero como nos pongamos en la tesitura de querer cambiar el modelo, volvemos a las andadas de este país. Hay una pregunta al final que dice, mira, el sectarismo, creo que era alguna de ustedes, el sectarismo, es decir, ¿es posible abrir el melón? Dice, miren ustedes una cosa, repasen la historia constitucional española. Este es el único país democrático que nunca ha sabido reformar una constitución, siempre las ha echado abajo. Los que estamos aquí no habremos aprendido algo, no somos civilizados. ¿Por qué no abrir el melón de forma educada, racional, en vez de esperar a que de nuevo la Constitución se eche abajo? Esta es mi idea, es mi esperanza, ¿no? Ya tres. Sí, voy a ser yo también breve y voy a contestar, si les parece, por bloques. He detectado 4 preguntas que creo que engloban todas las que me han formulado. En primer lugar, preguntaba esa iniciativa Andaluces Regenerados. ¿Cuál es el rol de Andalucía en el desafío independentista? Bueno, creo que en primer lugar decir no al bilateralismo. Hay que oponerse radicalmente a la estrategia del señor Mas de dirigir una carta al presidente del gobierno hoy reclamando un referéndum en Cataluña y, si no se produce, unas elecciones plebiscitarias, que darían para mucho que hablar. ¿Qué es eso de las elecciones plebiscitarias? No se puede resolver España desde Cataluña, como tampoco se puede resolver el problema catalán desde Madrid. Hay que hacerlo multilateralmente. Ese es el papel de Andalucía y el resto de comunidades autónomas, en mi opinión. Hay quien veía contradicciones en que yo reclamara que es el momento de la política y no del derecho. Quiero decir con ello que no debemos de darle un valor taumatúrgico, místico, intocable a los pactos constituyentes. Lo ha dicho ahora muy bien el profesor Costas. España jamás ha reformado una constitución, las ha destruido. Para evitar la destrucción del Estado, lo necesario es reformar la Constitución, pero el derecho es un instrumento de la política. El derecho tiene una función instrumental de la democracia y de la decisión comunitaria. Por lo tanto, apostemos por una reforma constitucional. Esta es la propuesta a la que yo me sumo. Hay quien, en tercer lugar, preguntaba ¿por qué tan pocos pueden tanto? Apelando a los resultados en el referéndum del 9 de noviembre. Yo creo que el gobierno de Mas y las fuerzas independentistas deben estar hoy, pese a la euforia que muestran en los medios de comunicación, sumamente preocupados. Porque analizando realmente el proceso de participación, que yo estimo que ha tocado techo en manifestaciones de orden democrática y tal, no realmente plebiscitarias, sin garantías legales, ha tocado techo. Representaría el 30% del censo electoral, 1.800.000 personas. Ante un referéndum real, no parece que sea el panorama óptimo para la independencia. Parece que otra vía de las elecciones plebiscitarias, donde la circunscripción electoral es la provincia, donde concurren las fuerzas políticas, ya veremos si hay un acuerdo entre las fuerzas independentistas, porque cada uno tiene sus propios intereses. A Convergencia le interesa mucho, evidentemente, porque ha caído mucho. A Esquerra no le interesa tanto, porque pretende gobernar y subirá. Pero en ese contexto de elecciones plebiscitarias saldría mejor para las posiciones independentistas que en un contexto referendario real, en mi opinión. Modesta, pero basada en los datos que proporcionan a día de hoy la realidad democrática y la realidad del propio 9 de noviembre. Y finalmente alguien preguntaba cuál es mi opinión sobre la posición que se está defendiendo hoy desde la universidad, liderada por quien efectivamente también ha sido mi maestro, el profesor Muñoz Machado, en ese libro Cataluña y las demás Españas, que tiene un antecedente, Premio Nacional de Ensayo, Informe sobre España, un año anterior, y que es una construcción de estas dos obras compleja. Bien, yo creo que ahí se aboga por la reforma constitucional, aunque no se aboga por la reforma constitucional, pero, como antes decía, de arriba abajo, desde el acuerdo de todas las fuerzas políticas. Mi temor
es que no creo, sinceramente, que a día de hoy las fuerzas políticas mayoritarias, habrá que ver cuál es la posición de Podemos una vez que rompa en el contexto electoral, las fuerzas mayoritarias de este país no han demostrado en los tiempos recientes estar a la altura de las circunstancias, a la altura de la grave situación y del momento que vive el país. No creo que estén a la altura. Quiero estar esperanzado, como el señor Costa, en que eso sea posible, pero confío más en la sociedad civil que en las fuerzas políticas para ello. Antes también preguntaba alguien, ¿quién puede? Pues yo creo que ¿dónde está la palanca de transformación? Yo creo que todos y cada uno de nosotros somos los que estamos hoy concernidos, interpelados, para ser palanca de transformación. La esperanza, decía el poeta francés Peggy, es una virtud distinta a las demás. No es como las demás, está en contra de las demás. Por eso también a mí, profesor Costa, me gusta pensar en ella y creer en ella. Ahora, creo que era desde Canadá, me preguntaba acerca del libro del profesor Santiago Machado, porque hace unos días tuvimos un debate en la sede del Círculo en Barcelona, en el que participó. De Granada, de Canadá, hay bastantes. Que me disculpe. Decía, fue un debate de los mejores que en ese debate participaron el propio profesor Santiago Machado, defendiendo la tesis que tiene, creo va a estar aquí, ¿verdad? El día 26. En su libro Cataluña y las demás Españas. Estaba también 3 catedráticos de Derecho Constitucional, uno francés de carreras, que probablemente alguno de ustedes leen en El País, ¿no? Otro Eliseo Aja, que forma parte, además de catedrático de Derecho, forma parte del Consejo de Garantías de la Generalitat, y estaba, en cuarto lugar, el nombre... Carlos Vives, que tiene la particularidad de que además de catedrático fue vicepresidente del Tribunal Constitucional Español y en la actualidad es el presidente del Instituto de Estudios Autonómicos y del Consejo Asesor para la Transición Nacional en Cataluña, que es de alguna manera el órgano asesor del presidente Mas. El debate fue extraordinario a mi juicio por el rigor en las posiciones de cada uno. A grandes rasgos, Santiago Machado dijo la independencia no es posible, pero hay un encaje constitucional a las aspiraciones que se expresan desde Cataluña. Y Carlos Viver dijo la independencia es posible y bajo 2 supuestos. Bajo los supuestos que son importantes para que vean también el sentido democrático que tienen algunos, al menos, de los defensores de la independencia. Esos 2 supuestos son que, en primer lugar, hay que respetar el Estado de Derecho, que es lo que les he dicho yo antes. Hay que respetar las normas del Estado de Derecho. Es un principio, yo lo digo muchas veces en Cataluña, lo digo muchas veces hacia aquellos que puedan tener la tentación de romper las reglas. No, al que más le interesa respetar las reglas del Estado de Derecho es al que quiere cambiar esas reglas, al que quiere marcharse. Porque si no, la ley física que tiene lugar en el mundo físico de la acción y de la reacción, también ocurre en el mundo político y social. ¿Saben lo que dice la ley? Que a toda acción se opone una fuerza igual y contraria llamada reacción. Aquel que quiera romper violentamente las reglas va a encontrarse con la ley, insisto, de la ley de la acción y la reacción. Por lo tanto, y esto Carlos Viver lo decía, respeto al Estado de Derecho, a la primacía de la ley. Y en segundo lugar decía lo siguiente, la independencia solo será posible cuando de forma clara y reiterada en el tiempo aparezca una mayoría de ciudadanos catalanes favorables a esa opción. Oye, mire, llegado a este punto no tengo nada que objetar, yo que no lo soy. Si vive en una comunidad de vecinos donde el 60 o el 70 habrá que acordar cuáles desea cambiar algo de esas cosas, no puedo yo
procedimientos. Y si hay una mayoría clara y reiterada en el tiempo, bueno, oye, esto es un principio de funcionamiento muy democrático, ¿no? Y, perdón, a la granadina o granadino, ese es mi resumen. No he entendido muy bien la pregunta, parece un poco sorprendente la idea de la corrupción disgregadora o integradora. Probablemente había un poco en la teoría del desarrollo económico de hace años, allá por los años 70, había una idea que era que cierto nivel de corrupción pequeño en países un poco atrasados era como un aceite que hacía funcionar mejor la máquina. ¿Qué les voy a decir? Esto hoy está muy comprobado en la investigación empírica. La corrupción es un disolvente. La corrupción es un corrosivo del sentimiento moral que necesita una sociedad y una economía de mercado, y especialmente una economía de mercado, el capitalismo para poder funcionar. De lo contrario, el capitalismo es un sistema muy especial. Es un sistema que al basarse en la libertad, especialmente en un grado elevado de libertad, no de autoridad, de libertad, necesita como contrapartida un sentimiento moral muy fuerte entre la gente. Ya lo dijo Adam Smith, no en La riqueza de las naciones, sino en su libro anterior, La teoría de los sentimientos morales, que probablemente es el mejor libro de él, cuando decía que el capitalismo no se llamaba así en su época, no se llamaba así, pero dice, cuando aquella economía que comenzaba a nacer en Edimburgo, en Escocia, decía él, solo puede funcionar si hay un principio moral de la simpatía, que llamaba simpatía en aquel momento. Es ese principio moral. Sin ese principio moral el capitalismo se viene abajo, se los aseguro, se convierte en otra cosa, ¿no? Por lo tanto, eso en primer lugar. Y después también decía esta misma persona, dice, el papel de España en la Unión Europea. Es tremenda, no estamos en el debate europeo, no estamos. Y yo le recomendaría a este centro que se pone en marcha hoy, es también un objetivo de mi institución, de estar presente en el debate europeo. Es que nos jugamos la mayor parte de nuestro destino en Europa y sin embargo no lo tenemos en cuenta para nada en nuestra cotidianidad. Es tremendo. Yo veo a los europeos, el grupo Gremic, que otros grupos franceses, que están haciendo propuestas, entre ellas de un impuesto de sociedades cuya base imponible sea definida a nivel europeo, para que no pueda haber estas actitudes que ahora se van descubriendo, como que la Fiat se va a Luxemburgo o otras cosas que iremos descubrimiento a raíz de lo que se viene diciendo ahora del nuevo presidente de Juncker, ¿no? La ley de financiación. Yo me conformaría con una cosa, el tiempo es muy corto y luego la persona que lo ha hecho que lo tiene en cuenta. El modelo de financiación tiene que ser más transparente. Más transparente. No conozco ninguna fuerza, segundo, no conozco ninguna fuerza en Cataluña, ni los independentistas, que nieguen la solidaridad. Discuten el grado. Discuten el grado. Pero nadie, hasta Esquerra Republicana, que yo sepa, no discute la solidaridad. Insisto que después podemos tener muchas diferencias en cuanto al grado, pero la Unión Europea y Alemania tienen establecido un criterio genérico que la solidaridad debe tener el límite del 4%. Nosotros estamos por encima. Probablemente no lo podremos reducir al 4% en 2 años, pero quizá en un horizonte de 8, 10, 12 años la idea de un 4% sea un objetivo razonable. Pero no lo pongo como una forma de hablar. Tiene que ser más transparente. Yo sé, a partir de ahí lo aceptamos, ya se llegará a un acuerdo que habrá que renovar dentro de 8 años, como hace Alemania. También Baviera cuestiona continuamente el grado de aportación que hace a la República, a la Federación. Pero se llegó a un acuerdo. Es que esa discusión es normal, no nos debería asustar, ¿no? Nada es bastante para ellos. ¿Quién son ellos? ¿Quién es ese pronombre? Si el ellos soy yo, que soy catalán, no me veo dentro de ellos, de esa expresión. ¿Quiénes son ellos? ¿Los 2 tercios que no han ido el otro día a votar? ¿En un tercio? ¿Todos de esos de un tercio? Todos no. Porque tengo personas muy cercanas, que han ido el domingo a hacer eso.
y para nada participo de esa idea. Dice que habrá algunos, naturalmente, como habrá algunos andaluces y algunos gallegos, que es mi tierra de origen, claro que sí. Pero hay que ir con cuidado con lo que les dije al principio. Si no somos capaces de distinguir y hablamos a secas de los catalanes, va a ser difícil entendernos. De la misma manera que si hablamos de los andaluces, pues va a ser difícil entendernos. Pero yo le pregunto a esa persona, ¿quiénes son ellos? Que son insaciables. Dice, mire, yo no me veo. Y un segundo catalán que hay en esta sala, sí que tampoco se ven esos sellos. Estoy en la tercera. No, ya he acabado las 3 que tenía. Perfecto, pues vamos a dar por finalizado ya. Bueno, pero no están todas. No, si ya por acabado, voy rápido. Contradicciones. Es que yo veo a muchos catalanes que no estamos de acuerdo con la existencia de un derecho a decidir. No hay contradicción ninguna. Pero hay otros catalanes que han encontrado en esa expresión, que tiene algo de retórico, una fuerza emotiva, literaria, excepcional. Pero somos muchos los que decimos que el derecho a decidir no está en nuestra Constitución. Por lo tanto, no eran. Otra cosa es, como afirma en un artículo magnífico el profesor Francisco, me voy a confundir con el que vive, el presidente del Rubio Llorente. Gracias. Hay un artículo magnífico de Rubio Llorente en el diario El País, es una persona de crédito, ¿no?, que dice, él más o menos, algo de memoria, dice lo siguiente, que si una comunidad territorializada, es decir, un conjunto de ciudadanos que viven en un territorio específico determinado, expresa de una forma mayoritaria, clara y reiterada un deseo que es el principio democrático que antes les decía, que es obligación política, no digo jurídica, pero es obligación política, del sistema político, de las autoridades, en intentar dar cauce a esas. Esta es la idea. Y dice, pero para ello habrá que cambiar la Constitución, porque el pueblo no se permite. Es mi posición. Esa es mi posición. Creo que habrá que hacerlo, pero habrá que darle antes encaje constitucional. Pero el derecho a decidir es una terminología que utilizan algunos, lo mismo que antes, pero que no es mayoritaria. Hay una cosa que quería abrir porque me interesaba decirla. Bien, vamos a ver una cosa. Era también usted, como lo desees. Yo decía más o menos el porcentaje de personas en Cataluña hoy, sin haber hecho ninguna elección decisiva, que quiero ver lo que decimos cuando es un partido amistoso, jugamos con una alegría tremenda. Cuando el partido es de liga, vamos con cuidado. Pero voy a decir, hoy el independentismo, que tiene una tradición democrática, por cierto, hay alguna persona que lo cuestionaba, pero una tradición democrática, cuestionaba el nacionalismo, ¿no? Puede estar alrededor del 20%. 20-22 si quiere. A ese porcentaje se ha añadido en los últimos años, a mi juicio, como consecuencia especialmente de la crisis, por eso dije que el independentismo tiene mucho, lo mismo que en Escocia, tiene mucho de la crisis. Póngale usted, añada, si quiere, un 20% más, que son los que llamo funcionales, que están en esa estación de forma temporal. Estaríamos en el 40%, que no es así. Pero mire, aunque fuese así, hay una cuestión que me gustaría trasladarles. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en España, especialmente en relación con Cataluña, pero no únicamente, como tenemos que hacerlo en la vida, en nuestra vida cotidiana, en impedir que los conflictos cotidianos de la vida dejen de ser conflictos divisibles. Un conflicto divisible es aquel que resolvemos con una negociación de más o menos. Yo quiero más, yo quiero menos, yo quiero más, yo quiero menos, y al final acabamos alcanzando un equilibrio. Esto es la vida, es cotidiano, es diario, es en las empresas, en los conflictos divisibles, es el pegamento de una sociedad, es el pegamento. Los sindicatos están pidiendo más reivindicación salarial a las empresas, pero al final los sindicatos no han acabado con el capitalismo, como se decía
Italia después o antes de la Segunda Guerra Mundial. Han sido un elemento integrador. De la misma manera, el conflicto social para mí no es visible. El conflicto bien gestionado y bien solucionado es un pegamento. ¿Cuál es el riesgo? Que dejemos de dar a nuevos conflictos de su naturaleza divisible a indivisible. Aquellos conflictos que se expresan en la fórmula no de más o menos, sino de esto o lo otro, un divorcio. O esto o lo otro. Tenemos que hacer el esfuerzo para evitar que llegue a ese estado. Porque si los conflictos llegan a ese estado, son endiablados. Y yo creo que estamos a tiempo. Con esperanza basada en la razón ilustrada. Estamos a tiempo de evitar que los conflictos que de momento son divisibles se puedan transformar en conflictos indivisibles. Muchas gracias.